Así que, no sé, y si te parece, Martín, Sí. tenemos a ver la posibilidad hoy de poder charlar con una periodista especialista en temas culturales y de política internacional, Inde Pomeraniec, que bueno, tuvo la gentileza de interrumpir su domingo para hablar un rato con nosotros. Bueno, ella es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, ha tenido, y hasta hace poco, no sé si este año lo tiene, me parece que era un programa de radio muy interesante que se llama Vidas Prestadas sobre libros, muy interesante, Bueno, y es buen nombre. sí, muy buen nombre, y claramente también una especialista en temas internacionales, ha escrito libros sobre Rusia, sobre Putin, así que me parece ideal poder charlar con ella un rato. Hola Inda, acá Damián Schwal, Martín Pitaluga, te estamos saludando. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Gracias por llamarme. Y sí, volvemos con Vidas Prestadas y volvemos ahí, vamos a ser primos en Diario con Vos. Uy, qué Como bueno, podcast. qué lindo, bueno, qué buena noticia, un gran programa, Bueno. yo lo escuchaba mucho porque es un programa de libros, ¿no? Muy bueno, muy bien. Claro, fue durante 5 años, es un programa que hicimos, pero también se escuchaba mucho como podcast y ahora volvemos directamente como podcast, ya Claro, no de como hecho, programa mira, de yo de hecho radio. lo escuchaba como podcast, ¿no? Pero la verdad Claro, que muy claro. interesante, así que me alegro mucho que vuelva. Inde, bueno, más que nada te sacamos un poco de los temas de los libros, que bueno, en algún momento nos gustaría hablar también, para preguntarte, vos que conocés tanto a Rusia y conocés tanto a Putin, porque escribiste sobre él, ¿cómo, si ves que Putin, quién le puede poner un límite a Putin? Esa sería una pregunta un poquito arriesgada que te haríamos para empezar esta charla. Yo los escuchaba en relación a lo de China y sí, por supuesto, ¿no? Lo que tiene que ver con el aval más explícito o más implícito, o por lo menos la no condena, porque tampoco podemos, no sé, habría que analizar un poco, imaginar que China impulse una guerra, no lo vemos así. Lo que no hay en todo caso es una condena explícita. Pero a mí me da la impresión de que estamos asistiendo a un mundo que está cambiando con tanto vértigo en relación a las formas que de pronto nos cuesta poner las cosas en el casillero como lo veníamos haciendo. Yo pensaba, por ejemplo, en lo que fue y lo que todavía está haciendo, porque en el día de hoy estamos viendo los efectos de esta reunión, digamos, de la Internacional de la Ultraderecha en Madrid. Sí. Y leía por ahí hasta qué punto, en su amplísima mayoría, todos apoyan lo que es en este momento, digamos, la política bélica de Netanyahu en Medio Oriente, pero cómo, por ejemplo, el representante polaco de la ultraderecha se quedó completamente solo en su defensa de Ucrania. Esa ultraderecha no ataca a Rusia de la manera que uno podría imaginar. Es decir, es completamente, van cambiando los casilleros y lo que uno imaginaba que antes hacía determinada ideología, hoy va por otro lado, porque estamos asistiendo a nuevas formas de la política, a nuevos liderazgos, a nuevas maneras en los liderazgos. Putin fue tal vez uno de los primeros en esa idea de liderazgo sin modales. Estamos teniendo nosotros un presidente que es un presidente sin modales. Después de Putin, por supuesto, vino Trump, después vino Bolsonaro. En el medio estuvo Netanyahu, que es un hombre sin modales. Víctor Orbán es un hombre sin modales. Estamos viendo cosas que de pronto, para la idea de la diplomacia que uno tiene histórica, yo insisto con esto que tiene que ver con la edad que yo tengo, que soy una persona ya grande, pero seguimos teniendo como una cabeza siglo XX para cuestiones siglo XXI a las que nos estamos enfrentando. Y las formas de la guerra también no son las que conocimos en el siglo XX. La guerra, ustedes decían, recién hablaban del comienzo de la guerra en Ucrania. ¿Y cuándo comenzó la guerra en Ucrania para ustedes? Claro. ¿La invasión de Crimea? ¿Primera invasión de Crimea? No, incluso antes, o sea, lo que tiene que ver con lo que vos llamás invasión, o llamamos invasión, pero los rusos llaman recuperación, anexión llamamos más bien, ¿no? La anexión de Crimea y los rusos llaman recuperación, eso vino después cuando ya estaba instalada a partir de, 2013, 2014, digamos, la guerra en el este ucraniano. Esa guerra que el mundo decidió dejar de mirar, pero que siguió existiendo. Nosotros cuando hablamos de la guerra hablamos de febrero del 22, ¿verdad? Claro. Pero es un error, porque la guerra civil ya estaba instalada. La diferencia era que los rusos no reconocían que ellos estaban detrás de los que combatían al poder central,
en Ucrania, ¿sí? Así que lo que estamos viendo son, me parece que con Ucrania y con Rusia estamos viendo como el peor escenario, que es como la prolongación infinita, ¿no? A veces con días más activos, a veces con días menos activos, en este momento con la guerra en Medio Oriente, que hace que también uno mire para otro lado, ¿no? Le quitamos un poco la mirada a lo que fue la sorpresa inicial de esa invasión de los rusos. Está el mundo muy afectado por estos dos conflictos. Son dos conflictos muy centrales, diría yo, ¿no? Sí. Te quería preguntar, ¿tu libro, cómo se llama el libro de Putin que escribiste? La segunda versión se llama Rusos de Putin. Rusos de Putin, perfecto. Putin, ¿estás de acuerdo? Sí. Que es un hombre que fue también transformando lo que fue una democracia complicada en una democracia liberal, para no llamarlo dictadura o de una forma así, hay distintas formas, ¿no? Pero el Putin de ahora, de estos últimos tiempos, nosotros comentábamos recién, ¿estarías de acuerdo en que Putin se está fortaleciendo? ¿Es otro Putin de hace 2 meses atrás? ¿Un Putin reconocido por Xi Jinping más que antes? ¿Un Putin con el frente, con un contragolpe bastante positivo, empoderado? A nivel interno tiene una crisis económica que no se ve, por lo menos no parece ser tan grave como las sanciones pensaban que iba a ser. ¿Qué opinas de esa situación? Un par de cositas. Cuando hablas de democracia complicada, me imagino que te referís al periodo de Yeltsin, ¿no? Al periodo, sí, al periodo post, digamos, claro, el primer periodo. Después de la caída, después del colapso soviético. Exacto. Bueno, aprovecho para recomendar, ya que estamos, un libro, una novela que se llama El mago del Kremlin, que es una muy buena novela escrita por Giuliano da Empoli, que es un politólogo que fue además fue un spin doctor de Matteo Renzi, y que la novela cuenta muy bien cómo emergió la figura de Putin dentro de lo que era justamente todavía el gobierno de Yeltsin, y lo difícil que es hablar de democracia cuando estábamos hablando también de los oligarcas y la corrupción en el medio de lo que fue la salida brutal del comunismo. Así que hablar de democracia en Rusia siempre es complicado eso, más que la democracia en sí, ¿no? Porque la miramos desde una mirada que es la nuestra, en donde también tenemos un montón de grietas dentro de lo que es el sistema. En relación al empoderamiento de Putin, yo lo que diría es que me parece que el Occidente próspero, que en este momento está mirando también lo que sucede en Oriente Medio, y que empieza también la dinámica de Biden de no poder controlar a Netanyahu, están demasiado concentrados en eso. ¿A dónde va el dinero? ¿A dónde va el dinero con el que tienen que ayudar y asistir a Israel, pero también tienen que seguir asistiendo a Ucrania? Dentro de la Unión Europea también hay diferencias importantes en relación a esto. Justamente la Hungría de Orbán es uno de los países dentro de la Unión Europea que no quiere asistir a Ucrania, porque tiene un vínculo muy importante con Putin. Lo que llamaríamos el empoderamiento, qué difícil, ¿no? Porque en general la información que uno tiene de Rusia viene de las grandes capitales, y entonces uno tiende a pensar que de pronto ves una marcha más o menos que hace un poco de ruido, o que los chicos más jóvenes despliegan las imágenes en las redes y te parece que está todo de nuevo encendiéndose para combatirlo a Putin. Pero lo que no vemos es, Rusia es el país más extenso de la Tierra, no vemos todo el resto, que es lo que sostiene todavía a Putin en el poder, en un país en donde, aunque a nosotros hoy nos resulte raro, la televisión todavía sigue siendo el medio por el que se informa la mayoría de los rusos, claro. Y la televisión en Rusia pertenece al poder, toda, incluso la que nos parece más sofisticada como las cadenas RT, todas. No, es pro-soviético, perdón, pro-ruso desde el principio, me parece, ¿no? ¿O parece? ¿Cómo quién? La cadena que tú nombraste recién. Sí. Es una cadena... La cadena... Es pro-rusa, ¿no? Es una cadena... No, es que es una cadena rusa. Es una cadena del poder ruso. Es directamente. RT. Claro.
Es una cadena que salió de algún modo a competir a CNN y demás, y que de pronto uno puede encontrar ahí en notas que no tienen por ahí estrictamente que ver con lo político y qué sé yo, muy buenos materiales, y hay grandes periodistas, pero es por supuesto, no existe en este momento, y si existía algo, y si todavía había una fachada en donde dejaban algo a partir de febrero del 22, en cuanto se determinó que la palabra guerra no se podía utilizar y que cualquier comentario crítico en relación al conflicto podía llegar a ser tomado como un ataque directamente a la seguridad nacional, se fueron todas las agencias, se fueron todas las cadenas extranjeras, se fueron todos los medios, incluso locales críticos, están como Medusa, están las redacciones ya no están en Rusia. O sea, no existe en este momento un periodismo que no sea pro Kremlin, no existe. Y en este panorama que vos estás describiendo, y se le suma a esto un poquito de que de cierta manera está controlando o controla a sangre y fuego claramente a la oposición interna a través de eliminar a la oposición en términos, ¿no?, de matar, de asesinar, de todos, de los métodos. Digamos que lo que pasa que en general hay algo que es interesante de decir, y es que lo que hace el gobierno de Vladimir Putin desde siempre es evitar que cualquiera que pueda llegar a ganarle llegue a competir. Claro. También digamos costo, eso, ¿no? A veces ¿no? O sea, el costo es ridículo, ¿no? A veces elimina opositores de una manera muy particular, ¿no? Muy categórica. Bueno, deberíamos ser cautelosos en eso porque son acusaciones muy, digamos que uno no tiene los elementos en la mano como para probar. Exacto. Aunque a lo largo del tiempo, cuando uno lo ve como una, digamos, regla sistemática, que todos aquellos que podrían llegar a ser efectivamente competidores serios terminan en el camino y muchas veces muertos, ahí uno sí se pregunta. Pero hay algo que yo tengo muy en cuenta, que es un comentario que me hizo una vez que yo entrevisté, y la entrevisté para mi libro, a la viuda de Alexander Litvinenko. Tal vez ustedes se acuerden que es este ex espía que fue asesinado en Londres. Envenenado aparentemente, ¿no? ¿Cómo? Envenenado con polonio 210, sí. Que él declaró además todo eso y acusó a Putin antes de morir porque llegó a poder hacerlo. Yo entrevisté a Marina Litvinenko en Londres ya hace varios años, y en ese momento cuando yo le pregunté concretamente, ¿usted cree que Vladimir Putin ordenó matar a su marido? Y ella me dijo algo muy interesante que después lo seguí leyendo en algunos expertos y que hay que tener en cuenta, y es, no importa si él ordenó directamente con esas palabras, vayan y mátenlo. El tema es de qué manera él prepara las condiciones o dispone las condiciones para que algo así pueda suceder. Porque alguien con el poder de Vladimir Putin puede decir una vez, 2 veces, 3 veces, qué molesto este señor. Y por la estructura del poder ruso va a haber un montón de cortesanos dispuestos a darle el gusto a ese nuevo zar para que no tenga nadie que lo moleste. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, entonces sí, no es que un día se levanta y manda un WhatsApp y dice maten a Navalny. Claro. No funciona así. Pero la estructura que tiene armada obviamente lleva a que muchos alrededor de él lo puedan llegar a hacer, ¿no? Es que es el poder omnímodo, poder omnímodo. Si durante 70 años el poder era el Partido Comunista, desde la llegada de Putin al poder, desde 1999, el Estado es Vladimir Putin. Ustedes no se olviden que en eso que llamabas recién democracia compleja y que manejaban los oligarcas, que es decir, aquellos que se convirtieron en ricos de la noche a la mañana, justamente comprando por centavos lo que eran los bienes del Estado durante el comunismo, ese poder regido por los oligarcas fue cambiado automáticamente por el poder de la fuerza de seguridad. Putin era el director del FSB, que es el sucesor de la KGB. Claro. Mira. Antes de eso había sido vicealcalde de San Petersburgo, digamos, tenía un cierto recorrido político, pero no hay que olvidarse que lo que hizo fue poner en los lugares más estratégicos de poder a quienes lo habían acompañado en el FSB y también en aquella temporada, digamos, en la alcaldía de San Petersburgo, a todos sus amigos, a todos sus leales, a todos los fieles, digamos.
Inde, te llevamos ahora, muy interesante, bueno, todo lo que estás hablando sobre Rusia, el conocimiento que tenés, pero te quería llevar un tema un poco más sensible. Yo he leído algunos artículos, al newsletter que vos escribís también sobre el tema del conflicto en el Medio Oriente, ¿no? Particularmente, bueno, a partir del 7 de octubre. Y la pregunta que te quiero hacer, o pedirte quizás una reflexión, no sé si tengo una pregunta muy puntual, pero ¿qué reflexión haces de cómo, de las dificultades que hay para mucha gente, o para la mayoría de gente, de tratar ese tema, de analizar el tema, el conflicto tan espantoso, a partir de la masacre de Hamas del 7 de octubre y todo lo que vino después? Vos como analista internacional, como periodista, ¿cómo te parás para explicar lo que es el conflicto en Medio Oriente hoy, este conflicto en particular? Yo entiendo hacia dónde vas, pero en realidad casi que te diría que al revés, me parece que se opina demasiado, que hay mucha gente que opina y no tiene la menor idea de lo que opina. Claro. Justamente estuve este fin de semana en Montevideo invitada por digamos, lo que viene a ser hay una organización israelí que se llama Mujeres Activan por la Paz y hay una especie de sucursal uruguaya, por decirlo así. Tenés cuidado, mirá que soy uruguayo, Tenés cuidado con lo que dices. Sí, me di cuenta, te escuché y me di cuenta inmediatamente. Lo pasé súper bien. Y ayer estuvimos justamente en un evento en donde hubo unas 200 personas, una cosa bastante impresionante, y donde estábamos reflexionando justamente sobre esto, dónde pararnos hoy cuando toda la vida estuvimos, digamos, pensando y ubicándonos en un lugar de tener al diálogo como una herramienta política insustituible, y cuando en este momento se hace un poco difícil imaginar que el supremacismo nacionalista israelí pueda sentarse a dialogar con el integrismo musulmán y terrorista de Hamas. O sea, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Esta agrupación justamente está conformada por mujeres israelíes de todo tipo. Hay incluso colonas, hay beduinas, hay judías y hay árabes, y dialogan con una especie de contraparte que hay también en Gaza. Muy interesante. No lo conocía. Sí, muy interesante. Pero en este momento, yo lo que trataba de decir ayer, y que es algo en lo que vengo hablando, primero, la idea de pensar en el diálogo como herramienta política, que en general me parece que en el mundo está empezando como a no tenerse en cuenta. Y lo que yo decía ayer es que me da la impresión de que en el medio de este mundo binario y en esta idea, digamos, de fundamentalismo de todo tipo a los que estamos asistiendo, lo que nos parecía que era como una evolución del mundo político, que fue como la desaparición, la implosión de la socialdemocracia, terminó siendo una tragedia. Terminó siendo una tragedia porque no hay dónde ubicarse, porque te quedás huérfano, completamente solo cuando vos tratás de aparecer, cuando te empiezan a llamar Corea del Centro como si fuera un insulto. Claro, es una especie de delirio. En la reunión que tuviste en Montevideo, una charla, hablaron de la política de cancelación, que justamente en Uruguay está muy conversó mucho estos días. Exacto, porque en la academia decís, en la universidad. Sí, en la academia, a raíz de lo que pasó con Spektorovsky, que fue unos estudiantes que lo frenaron, pero no fue la universidad, que eso quedó claro, no fue la institución. No, pero para el caso es lo mismo. Yo diría que, porque en la Argentina no lo estamos viviendo así, y en Uruguay sí estaban además muy, muy preocupados y muy angustiados con la situación, que es una especie de réplica chiquita de lo de Estados Unidos. A mí, sinceramente, lo que pase con los chicos más jóvenes me preocupa menos que la utilización política que están haciendo algunos docentes o algunos grandes que cercanos a todo eso. Bien. Porque en el caso si uno se pone a analizar un poco más en profundidad, cuando es un chico y en este momento el campeonato de víctimas hay que ver de dónde, porque estamos viviendo en un mundo no solo binario, sino que pone por delante la cuestión identitaria a lo que tiene que ver, digamos, con los valores universales, en algo en donde
una especie de traición de la izquierda a sí misma, por decirlo así. Entonces hay como una confusión general con las ideas, gente a la que uno seguía históricamente porque por respeto intelectual y por respeto a ciertas posturas, y que de pronto aparecen, como en el caso de Judith Butler, que aparece pidiendo pruebas de la violación de las mujeres israelíes, ¿no? O sea, Claro. es un momento de confusión muy grande. ¿Cómo no van a estar confundidos los más chicos también? Sí, es verdad. Así que eso me preocupa menos. Lo que entiendo que hay que mantener es como una línea del tradicional humanismo y de la empatía. O sea, a mí ¿quién me puede cuestionar que a mí me preocupe pensar que alguien de mi familia vaya a morir en el frente? Si es una cuestión humana, que los hijos de mis primas puedan ser los próximos muertos en esa guerra, pero ¿por qué yo además no voy a estar pensando en cada una de las madres que está teniendo que vivir con la muerte de sus hijos bombardeados por el ejército israelí? ¿Por qué no me va a doler una cosa y la otra? ¿Por qué no voy a poder cuestionar a Hamas y a Netanyahu al mismo tiempo? ¿Qué significa esto de que yo tengo que elegir entre Hamas y Netanyahu? ¿Por qué? ¿Y por qué te si parece Netanyahu que es el primer ministro de un país que fue fundado para proteger a todos los judíos y, sin embargo, cuando tuvo que defenderlos el 7 de octubre quedaron inermes? ¿Por qué? De acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, es lo más importante, esa postura del diálogo y de poder opinar y de poder decir intercambiar, ¿no? Por lo menos opinar de una manera abierta, que es lo que está haciendo cada vez más difícil, ¿no? Es que yo, ¿sabes lo que pienso? Que me parece que uno tiene que... creo mucho en esta cosa como de militancia chiquita en relación a algunas cosas, pero también creo que hay personas con las que definitivamente no se discute, porque que un chico joven, confundido o que ignora determinadas cuestiones, diga algunas proclamas, a lo mejor sí vale la pena intentar explicarle o mandarlo a leer algunas cosas para que entienda un poco más de las posturas. Ahora, determinada gente ya no tiene ningún sentido discutir. A mí alguien que antes de cuestionar a Netanyahu no hace un reconocimiento de lo que fue la masacre del 7 de octubre, para mí no merece ni 2 minutos de mi tiempo discutir con esa persona. Inde, muy interesante lo que estás planteando y bueno, nos gustaría en algún momento quizás invitarte acá al piso y seguir para charlar más largo, así que bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo que te tomaste, nos ponemos muy contentos que bueno, Vidas Prestadas, así se va a llamar, ¿no? Sí, claro, volvemos con el podcast, claro. Pero así que, buenísimo. Este tema da para seguir hablando porque para mí es el tema. Es el gran tema, es eso que acabas de hablar ahora recién. Así que muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes por llamarme, por invitarme a conversar. Les mando un abrazo.